Bueno, nos encontramos en la mesa redonda con los pastores Josué y Waleska Fraticelli. Dios les bendiga. Amén, Amén. amén. Dios les bendiga más. Es un sumo privilegio tenerlos por acá en Asuntos Cristianos TV. Y hoy quisiéramos pues hacerle unas preguntas y tomar este tiempo, ¿verdad? Para conocerlos, para así llegar a acuerdos, a puntos. Hay mucha gente detrás de esas cámaras que se hacen muchas preguntas y a veces no las pueden preguntar en un culto porque ya el predicador viene con un mensaje. Y entonces a través de estas entrevistas pues se conoce un poco más. Se sabe la historia detrás de un pastorado, que es donde vamos a empezar. Me gustaría que empezaran contestándome esta pregunta y es ¿quiénes son Waleska y Josué? ¿Cómo fueron sus comienzos personalmente? Si fueron nacidos y criados en el Evangelio, si no fueron cristianos. Cuéntenme un poquito, ¿verdad? Más o menos de cómo empezó la vida de cada uno. Amén. Dios bendiga a la audiencia que está al pendiente de esta programación. Gracias por esta oportunidad. Amén. Eh, Comenzaría yo decirte que sí, soy nacido y criado en el Evangelio. Soy promesa del Señor antes de nacer. Y fui abandonado por mi mamá. A los 8 días nacido me encontró mi abuelito en el hospital porque Dios le habló en oración. Pero una pregunta, si fuiste nacido y criado en el Evangelio, ¿cómo es que a los 8 años te abandonan? A los 8 días nacido. A los 8 días. Sí, a los 8 días. Sí, mi mamá era adicta, pero mis abuelitos eran cristianos. Ok. Y entonces en esos días que ella estaba a punto de dar a luz, ella se robó los diezmos de mi abuelito. Y en vergüenza de no verse confrontada por mis abuelitos, pues desistió de ir a la casa. Y en eso pues dio a luz. Y me dejó en el hospital. Mi abuelito preguntando por mi mamá y por la criatura que estaba en su vientre, Dios le reveló que ya yo había nacido, que el fruto era varón y que yo estaba en el hospital distrito de Ponce. Y él fue para allá en un taxi hasta el lugar donde yo estaba, el área neonatal. Y Dios le dijo, ese cante carne con ojo es tu hijo. Wow. Él no sabía leer ni escribir. Y pasó el director del hospital con una enfermera y un papá a recoger a su niño. Y vio a mi abuelito llorando allí en el vidrio. Y le dijo, papá, ¿por qué tú lloras? Y yo, es que aquel muchachito que está allí es mío, pero eran tantos. ¿Cómo tú me puedes asegurar que es tuyo? Porque lo vio de edad. Y yo, pues que yo orando, mi señor me dijo que ese era él, pues yo estaba preguntando por mi hija. ¿Y cómo se llama tu hija? Y efectivamente cuando dio el nombre de mi mamá, aparecía en los documentos del hospital como que había ido a dar la luz y que había dado a luz un varón. Y pues ella se había ido y me había dejado allí. Entonces fuiste criado con tus Con mis abuelos. abuelitos, sí. Y hasta el día de hoy no sabes de tu papá. No, bueno, yo los conocí ya después, Los ya conociste. grandes, sí. Sí, mi mamá siguió dando a luz hijos de diferentes esposos y los dejaba allí con mis abuelitos. Okay. Y entonces mi papá lo conocí ya cuando tenía ya 18 años. Wow, Pero impresionante. mis comienzos fueron en el Evangelio. O sea, siempre Desde pequeño, sí. tus abuelos fueron muy cristianos. Sí, a los 40 días nacido un evangelista de Venezuela, me dio un nombre. Le pregunté a mis abuelitos qué nombre me iban a dar. Él me arrebató de las manos del pastor. Y mi abuelito dijo, yo lo voy a llamar Josué. Y él dijo, así dice el Señor, él no se llamará Josué, sino Josué Samuel. Porque mi palabra no se apartará de su boca ni aun los momentos más difíciles de su vida. Y en este lugar y en donde él ponga sus pies, le seguirán. Y esa palabra, voy ahora para 53 años, esa palabra se ha cumplido. He sido líder en la universidad, líder en la cárcel, líder en deporte, líder en donde sea y donde el Señor me ha permitido, gente me ha seguido. Cantaba rap, eh, lo que fuera, talent show, lo que fuera, la gente me seguía. Y la palabra de Dios nunca se apartó de mi boca. Hasta en los churing yo hablaba, en mis arrebatos, en mis loqueras, estando por ahí, hablaba de Dios. En los programas de rehabilitación hablaba de Dios. Y esa palabra siempre me ha seguido. Dios me marcó desde niño. Muy bien, ¿y usted cómo fue su niñez?
Dios les bendiga a todos. Como dijo José Vela, también es un gusto poder estar aquí y tener el privilegio de compartir con ustedes. En mi caso, pues no, yo no me crié en el Evangelio. Eh, Mi familia era católica, ¿verdad? Mi papá era lo que se conocía en ese tiempo cursillista. Pero se crió con su mamá y su papá. Sí, sí, yo me crié con mi mamá y mi papá. Yo soy la más pequeña de 5 hermanos. Éramos 5 en la casa, entre 3 mujeres y 2 varones. En este momento solo quedamos las hembras nada más, porque los varones pues murieron igualmente que mis papás. Y como pues le ¿Tu dije papá yo, está muerto ahora mismo? sí, sí, los dos, mi mamá y mi papá, los dos murieron ya. Y entonces, pues mis comienzos en el Evangelio como tal empezaron ya cuando yo era una adolescente. Tenía como unos 15 años aproximadamente y hubo un mover bien fuerte en los años 80 en Puerto Rico y mucha juventud comenzó a convertirse, ¿verdad? Y a llegar a las iglesias y yo fui una de las que, ¿verdad? Llegué para ese tiempo. Yo diría que fue como entre los 78, de 78 al 83, en ese tiempo así. Y entonces hubo un problema fuerte en mi casa porque todos eran católicos y cuando yo pues acepté al Señor y comencé a visitar una iglesia pentecostal, pues mi papá se enojó muchísimo y hasta dejó de hablarme. Entonces, tú eras la primera que empezó a irse en lo religioso, a ir en lo religioso. a una iglesia cristiana. ¿Y cómo fue esa invitación? ¿O cómo te enteraste de esa otra entidad? Pues en realidad, como le estaba diciendo, hubo un mover bien fuerte en esos años. Muchos de los jóvenes que vivían cerca, que eran de mi edad, vecinos, ¿verdad? Pues estaban recibiendo esa misma invitación y algunos que compartían conmigo, que estaban en la escuela, pues se allegaron a mí y me hicieron. Tú llegaste por unos amigos. Llegué por unas amistades. Pero aparte de eso, yo tenía un poco de conocimiento porque por parte de la familia de mi mamá, mi abuela, por parte de madre, ella fue cristiana. Nosotros, pues yo conocía, ¿verdad? De eso, pero nunca tuve una orientación, ¿verdad? Ni una enseñanza como tal. Un fundamento. Exacto. Sí, así empecé, tenía como unos 15 años y aproximadamente a esa edad fue que yo comencé a visitar una iglesia y entonces ahí pues le entregué mi corazón al Señor y esa fue la primera vez que yo empecé a tener conocimiento, ¿verdad? De lo que era. Curioso es que usted empezó y se descarrió. Sí, a los de 16 joven. años. Sí. Y ella a la edad a esa edad fue que lo conoce. Así es. Mira qué cosa como empezaron las cosas al revés. Entonces, empecemos por ti, ¿verdad? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te saliste de la iglesia? ¿Cuál fue porque cada uno de nosotros pues entendemos que tenemos un mal. ¿Y cuál fue el mal que tú perseguiste? ¿Qué fue lo que te atrajo demasiado para tú apartarte de los caminos del Señor? Jorge David, tenía 16 años. Jugaba baloncesto, bueno, voleibol, era atleta. Me gustaban los aplausos, las adulaciones, las invitaciones de la gente para jugar. Casi todos los juegos eran domingos. Comencé a faltar a la iglesia. Ahí está. Aunque era abanderado de la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo y participaba en los cultos de Gigi Ávila, la iglesia, mi pastor era el presbítero de área, pues toda la iglesia tenía que estar en esas actividades, respaldaban a Jorge Rasky, a Gigi Ávila, a Rafael Torres Ortega, cualquier ministro de Dios que tuviera que ver, que fuera a ir a Puerto Rico, todas las iglesias, todos los movimientos, todas las organizaciones cristianas respaldaban estas campañas y tenían a sus agrupaciones musicales y a sus jóvenes y a sus predicadores, etcétera. Yo estaba ahí, pero tenía esa lucha porque mi abuelito me decía que cómo yo iba a servir a Dios poniéndome pantalones cortos, cómo yo iba a agradarle a Dios o a ser salvo cuando yo me pasaba con muchachas. O sea, yo no entendía eso. Yo tenía una lucha de como que me quería aprisionar.
como que él no entendía que eso también era bueno, porque yo me podía desenvolver ahí. Sabía Biblia, tenía la promesa del Espíritu Santo, pero el exceso de confianza y el darle más atención a la carne, en vez de someterme a Dios y ser ese joven que él con lágrimas trató de forjar para no tener la vida que tuvo mi mamá, pues se fue ligando a el dinero, porque decían, él no me va a robar, yo lavaba carros, me dejaban pruebas de droga, de marihuana, de lo que fuera, pistola, y entonces pues confiaban en ¿Tú mí. crees que, te pregunto, porque en la iglesia no estabas activo? Sí, estaba activo, ¿Y con qué tiempo tenías para jugar? porque yo cogía los días de escuela y los periodos donde no tenía culto y participaba, pero cuando se daban torneos o invitaciones fuera, pues requerían fines de semana. O sea que la actividad que tú dices que estabas activo era dentro de la iglesia. No Exactamente. tenían una actividad fuera de la Y iglesia. también había afuera en mi comunidad, en el caserío. Y el tiempo, simplemente que el tiempito que te sobraba no Es- los empleabas en las cosas de Dios. Exactamente. Sino que, O sea, yo salía de mi casa para la escuela, de la escuela a mi casa, hacer lo que fuera, de ahí para la iglesia, y el poco tiempo que tenía era para practicar. Te O sea, pregunto porque sabe que detrás de cámara hay jovencitos, hay niños, hay adolescentes que quizás están viviendo lo que tú viviste. Y por eso te hago esas preguntas, porque para buen entendedor, pocas palabras. O sea que tú crees que un joven dentro de la iglesia debe de dedicarse a Dios. sí, O sea que si, y más si está tomando parte, así es. debería de no tomar tiempo libre, debería de encaminarse a lo que Dios quiere. Y hacerle caso a sus mayores, porque ya ellos tienen un camino recorrido. Tengan escuela o no, mis abuelitos tenían sabiduría y tenían el Espíritu Santo Eso te empezó a gustar ese tiempo libre. para poder hacer lo que yo quería, porque había un corazón dividido. Ujú. O sea, yo quería agradar a Dios, sabía que servir a Dios era bueno, pero yo me gustaba los deportes, los aplausos. Y las amistades en los deportes eran cristianas. Algunos de ellos no eran cristianos, pero eran positivos. No bregaban con drogas, no bregaban con nada, no estaban en revolución ni en problemas. Y eran amistades de mi abuelo. Pues eran talentosos. Y entonces pues era una manera de sacarme de la casa, porque casi siempre yo estaba metido en mi casa aprendiendo a hacer una jaula de pollo, a bregar con mateguineo, Wow. a bregar con gallinas. Creciste como en un campo. El ambiente de él, porque él era jíbaro, el campesino. Y entonces pues vivía en un caserío, pero él tenía mateguineo, él tenía aguacate, él tenía guanábana, él tenía gallina, él tenía guinea, mango, jobo. Entonces él decía, yo no tengo dinero para dejarte, pero te puedo dejar algo mayor que eso, Wow. que tú te puedas servir más adelante. Y es ser un hombre responsable, con compromiso. ¿Y cuándo tomaste entonces la decisión de ya no ir más para la iglesia? ¿Qué fue lo que te tumbó? Cuando empecé a experimentar con drogas. Pero una pregunta. Ajá. ¿Y qué tiene que ver la droga con el deporte? Porque O sea, la mayoría de las recompensas, Jorge ¿Dónde David, tú encontraste esa droga? Porque en el deporte no estaba. Y me dijiste sí, que hay sí, amistades. sí, había droga ahí. Había muchachos Sí, que estaban porque- bregando con droga. Exactamente, pero no todos los que estaban en el equipo estaban en eso, ¿me entiendes? Ah, ok. O sea que sí tuviste un encuentro con personas que no le servían al Señor Ajá. y por ahí Que eran fuiste- un poquito más grandes y tenían más malicia y qué sé yo, y por O sea ahí. que ese es el peligro de apartarse a hacer cosas que supuestamente son sanas, Exacto. pero los personajes no son sanos. Y dejar a Dios. Porque dejando a Dios a nadie le va bien. Me pasó también en la música. Escribía, tenía bailarines, cantaba, en las tiendas me daban ropa para vestir a mis bailarines y todo. Pero me pagaban con droga, me pagaban con licores, Sí, eso es noches para el tiempo del extravagantes. underground. Exactamente. Sí, que se pagaba con todo eso. yo me acuerdo de Exactamente. eso. Y pastor, entonces te conviertes a los 16. Sí, sí, me convertí a los 16.
pero no duré mucho tiempo. Yo estuve como 1 año y medio aproximadamente, ya que primero tenía la batalla de que en mi casa yo era la única, ¿verdad?, que estaba yendo a la iglesia. Mi papá pues no lo aprobaba. Y aparte de eso, también para ese tiempo, uno de mis hermanos se levantó en un deporte, ¿verdad?, en el boxeo. Y entonces pues logró alcanzar buenas posiciones dentro de este deporte, ganó varios campeonatos mundiales. Y cuando él empezó en esto, ¿verdad?, en este asunto del boxeo, y empezó a desarrollarse, pues, y se dio a conocer, pues llamó mucho la atención, especialmente de mis papás, ¿ves? Mi mamá le dedicaba mucho Tu tiempo. papá apoyaban más al muchacho en el boxeo que Sí. lo que te apoyaban a ti como cristiano. Sí, sí. Wow. Y entonces yo estaba tratando, ¿verdad?, de mantenerme, pero este asunto del boxeo en ese tiempo, mi hermano alcanzó una popularidad terrible, ¿verdad?, a nivel de isla y también fuera internacionalmente, y mi casa siempre estaba llena de personas, ¿verdad?, que venían, lo entrevistaban, otros boxeadores profesionales que pues llegaban a la casa, salían, siempre había una entrada y salida de personas, ¿verdad? Y entonces también dentro de ese ambiente del boxeo pues también se mueve mucho, ¿verdad?, lo que es la droga, todas las celebraciones se iban así. La mayoría de las personas que yo conocía eran personas que estaban envueltas en eso. Y yo empecé a perder un poco ¿cómo diría? Como de interés, De ganas de seguir. de ganas de seguir. No tenía el apoyo, ¿verdad?, de mis papás, porque mis papás se enfocaron tanto en ayudarlo a él, a que él siguiera para adelante con su deporte, que no atendía. Yo sentía que yo no tenía la atención de ellos, porque ellos estaban completamente enfocados ahí. ¿Y la iglesia te daba atención? Hasta yo sí, lo que pasa es que yo no estaba activa, ¿ve?, en la iglesia. Yo estaba comenzando, entonces no estaba activa, no podía tomar parte todavía, ¿tú me entiendes?, porque yo no era bautizada. Y usted sabe que en ese tiempo no es como ahora que Entonces, ¿qué atención tú dices que no tenías de tu papá? el apoyo para que yo pudiera continuar. Mi papá estaba en contra de eso. ¿Ve? Mi papá Eso es lo estaba que te pregunto. ¿Y la iglesia te apoyaba? La iglesia me apoyaba, pero era bien difícil. Es que en el tiempo que yo estaba en la iglesia, las cosas eran diferentes, no es como ahora. El pastor era más estricto. En el tiempo eran personas más dadas, tú me entiendes, a la oración y todo eso. Y entonces sí me atendían, pero acuérdese que era decisión también mía. ¿No? Entonces yo tenía una batalla conmigo misma entre estar ahí y atender también lo que estaba pasando en mi casa. Y era bien difícil. Entonces habían veces que no podía ir. Si salía de la iglesia un poco tarde, ya en mi casa había un problema, mi papá se enojaba. Entonces durante el día en casa lo que había era, pues usted sabe, la brega, como dicen, ¿verdad?, de atender a mi hermano y qué sé yo qué. Entonces yo creo que yo sentí esa falta de atención de mis papás, de que se fijaran en que yo también necesitaba el mismo respaldo que le estaban dando a él. Y como que mi mente cambió. Me puse un poquito rebelde. Como celosa. Celosa, sí, celosa, rebelde. Comencé a hacer, para llamar la atención de ellos, a hacer cosas que no debía. Y ahí fue que empecé a dejar de ir a la iglesia. Empezaba entonces a irme a celebrar, ve, con mi hermano lo que él hacía, las victorias que él tenía, a meterme en los hoteles con él, en los restaurantes, a aprovechar la fama de él para yo, ¿usted me entiende?, hacer mis cosas. Eso fue a los 17, 18. Yes. Y entonces para ese tiempo también mi hermano mayor, porque este era Chapo, el mayor, también andaba también en vicio. Usted sabe que yo con él también empecé bien temprano, porque él prácticamente me inició. So, tu mismo hermano Sí. fue el que te invitó a... Actually, ¿Qué tipo de droga fue? bueno, empezamos con marihuana.
fumando. Sí, y yo tenía 8 añitos. Eso fue antes de convertirme. 8 años. Sí, antes de convertirme a los 15 o 16. Yo tenía como unos 8 añitos y mi hermano para ese tiempo vendía marihuana. Y entonces yo recuerdo que él me llevaba con él para la casa donde él se quedaba con una muchacha con la que él vivía. Y entonces él fumaba, ¿verdad? Cuando prendía y fumaba, él venía y me tiraba el humo a mí. So ya yo estaba, ¿usted me entiende? A la edad de 13 años, ya yo estaba, ya yo era como uno dice, ya yo era una experta en eso. ¿Usted me entiende? Y entonces pasa lo que pasa a los 15 aproximadamente, donde, ¿verdad? Me hacen una invitación para la iglesia y yo llego, pero ya para ese tiempo mi otro hermano estaba en su, ustedes saben, en el aquel de darse a conocer en la isla como boxeador profesional. Ya estaban llegando personas muy conocidas, ¿verdad? Del mundo artístico, del boxeo y de diferentes, ¿verdad? Áreas. Entonces yo lo único que empecé a conocer fue eso. La iglesia, mientras pude, estuve ahí y traté, pero yo pienso que la falta de respaldo que mi mamá y mi papá no me dieron, pues hizo que yo me desanimara, y al ver que toda la atención era para mi hermano nada más, pues yo pues en el celo. Captaste esa misma atención. Sí, exacto, entonces empecé a hacer cosas para llamar la atención de mis papás. O sea, que lo que llamó la atención de tus papás, te llamó la atención a ti también. La fama del muchacho. Bueno, yo no en el aquel de hacer lo mismo como él, sino para que ellos se fijaran en mí. Yo utilicé, ¿ves? Esa atención. Esa fue la atracción. Yo utilicé eso para poder entonces tratar de ganarme atención, pero de una manera bien negativa. Fue bien negativo. Todo fue bien negativo. Y como no tenía en mi casa quien me dijera, no hagas eso, porque mi mamá no me decía nada. Ella estaba tan enfocada en que mi hermano tenía que estar bien, en hacer las dietas de él, que todo estuviera al día, que si yo llegaba a las 3 de la mañana a mi casa, ella es posible que me mirara seria, pero no me llamaba la atención. ¿Ves? Entonces, así fueron las cosas, ¿verdad? Yendo y aumentando, y ya a los 18 años pues ya yo no me gradué de la escuela superior. Traté de ir a la universidad, pero pasaba lo mismo, porque ya para entonces mi hermano era súper famoso, ya él estaba, olvídese, en todo a nivel internacional, y entonces todo se trataba ya usted sabe, de ir a una pelea de mi hermano, y cuando salíamos de ahí, eso era ir a celebrar, y las celebraciones todo tenía que ver con droga, con todo tipo de sustancias. O sea, que más o menos los dos pasaron por lo mismo, o sea, que las malas influencias los desvían de un camino glorioso, perfecto. Uh-huh. Es el coqueteo con lo que no es de Dios. Uh-huh. O sea, en tu caso fue familiar, en Sí. el caso de él fue amistoso, amistades, pero mismo plan, diferente persona. Entonces, no vuelven a buscar de Dios, ninguno de los dos. O sea, en su juventud Bueno, siguieron. yo dejé de ir a la iglesia a los 16 años. Tan pronto empecé a fumar marihuana y a endecar cocaína y a vender, y hasta que se me metieron unos cuantos demonios y ya yo operaba en el punto, ya yo no estaba dando paquetitos ni nada, hasta que Ahora, lo de demonio, tú lo dices por el conocimiento que tienes entendí ahora. de la palabra, no, porque yo sabía ya lo que había en mí. Tú sabías ya. Sí, porque ya no era el nene de Vicente, ya ese tipo está malo, el tipo se dañó, está dando 2 palos, está esto. Entonces, pero una persona cuando se aparta, reconoce que está endemoniado. Bueno, yo sí. Los demás quizás se les dificultará a no aceptar que tienen una influencia poderosa, sobrenatural, que los domina a ellos y los induce a hacer lo malo. Porque yo lloraba con los cultos de Luis M. Ortiz y Gigi Ávila, yo quería ser libre. Y yo lloraba y me arrepentía 50,000 veces, pero lo que estaba dentro de mí era más fuerte que yo. Y tan pronto se acababa la programación, me iba otra vez para el punto. Te pregunto porque no es la primera vez que oigo eso. Yo tengo un amigo evangelista que él se apartó y un día se pegó a mi carro y me dice,
no te soporto. Y yo le dije, ¿cómo que tú no me soportas? Éramos bien amigos. Y me dice, nunca te apartes de Dios, porque lo que tú tienes no me deja feliz y lo que yo tengo no te soporta. Y yo no lo entendí hasta que fui cayendo en tiempo, y no eres el primero Sí. que me deja sentir. Esto lo decimos ahora porque hay personas que piensan que una persona cuando se aparta no sabe lo que hace. Y te puedo preguntar si es verdad o no. O sea, una persona cuando se aparta, que conoce al Señor, sabe lo que hace o sabe lo que hace. Seguro. Lo que sucede es que aquí hay un juego de inteligencia donde nosotros pensamos que tenemos el control de todo. Y si lo queremos hacerlo de una manera gráfica para, ¿verdad?, que la audiencia entienda, es como si Satanás te lanzara un puñito con el tentáculo de un pulpo y tú tienes dos. Tú puedes pelear contra uno, pero te dificulta el proceso cuando te golpea con dos. Puede que salgas airoso de eso, pero cuando empieza 3, 4, 5 y te das de cuenta que el pulpo tiene 8 y que puede más que tú y que estás haciendo sufrir a los tuyos, pero tú no quieres. Porque mis abuelitos lloraban. Mi abuelito me daba con un bastón por la ventana y le hablaba a los demonios con la autoridad de Dios. Pero yo le decía, cállate la boca, que tú no ves que yo no me puedo curar, que estoy enfermo. Tú lo que estás haciendo mucho escándalo ahí. Si Dios hubiera querido que yo no fuera adicto, no hubiera permitido que yo llegara a esto. Vete para allá si tú no quieres verme así. Y yo tratándome de romperme los brazos o lo que fuera. Y él, va a haber un día que tú vas a ir para esa cancha y en vez de tú buscar esa porquería, vas a predicar el evangelio. Wow, Y Dios te va a cambiar esa aguja por una Biblia. Y ese veneno que está corriendo por tu sangre, se te va a meter el Espíritu Santo por dentro. Y cuando él hablaba así, hablaba lengua y cosas. Y mi abuelita también en la sala hablando lengua. Y yo quería ser libre, pero no podía. ¿Me entiendes? O sea que yo sabía que me estaba autodestruyendo. Yo sabía que yo les dañaba el corazón a ellos, que yo los estaba asesinando en vida. Yo odiaba la droga, Jorge David. Yo veía a mi madre sufriendo. Como hombres la golpeaban y yo pequeño yo no podía defenderla. Y terminé haciendo lo que más odiaba. ¿Por qué? Porque yo me desconecté del Señor. Dejé a Dios. Pensé que porque era joven, era talentoso, hacía canciones, hacía poesía, la gente jugaba, etcétera. Ese era mi mundo. Porque mi mundo era iglesia, escuela, y hacer sentir bien a mis viejitos. ¿Me entiendes? Mi mamá, pues yo nunca supe lo que era un beso de madre. Una ocasión, una vez jugando bolita y hoyo, ya tú estás grande con bigote y todo para estar jugando canica. Y yo, cállate la boca, que tú no eres más mía, tú no eres... Y me tiró con un martillo, me hendió la cabeza. Y yo cuando fui para allá para darle un puño, mi abuelito me dijo, se te va a secar la mano si le levantas la mano a tu madre. Wow. Y yo tuve que irme con esa sangre caliente por ahí y todo mi enojo de que, ¿qué le pasa a esta loca? Que viene a regañarme si yo lo que estoy jugando sanamente aquí con los muchachos. Que venga a decirme lo que me dijo y después mi abuelito la defienden a ella. Y ella me metió con un martillo a que yo la coja. El diablo. Y aún así, verla en oportunidades con la intención de yo, wow, lo que tú me hiciste. Pero reconocer que era mi mamá. Y todavía decirme, wow, si ella era mi mamá, ¿por qué me dejó abandonado? O sea que tú viví con muchos traumas y complejos de preguntas que mis abuelitos, sí la perdoné. Ahora, pero en ese tiempo en ese tiempo pues me costaba, porque muchas veces traté. Yo le prohibí que hasta comprara en el caserío, que le vendiera algo a ella, yo lo sacaba del caserío prendido. Y terminé en una bicicleta 12 sin goma y sin cadena, jaspándola con los pies por allí, haciendo monería, tirándome en una piscina de agua estancada, llena de palomas, por una bolsa. Cuando yo era que tenía 17 cadenas de oro, era el cantante, era el aquí, el diablo me tuvo hasta lo último, hasta que me metió preso. Y
Y ¿A qué edad fue la primera vez que caíste caí preso? preso, tenía 18 años y fue porque me burlé de un profeta. Y fui a una iglesia a pedirle dinero a mi abuelo y me agarró un profeta y me dijo que iba a caer preso, que yo estaba bregando con drogas delante de todo el mundo. Y yo lo mandé a callar y le dije que no fuera embustero, que él no conocía mi vida. Y él me dijo, para que sepa que soy yo que estoy hablando, en meses va a ir a la prisión, para que sepa que soy yo. Y caí preso, me dieron 20 años la primera vez. 20 años. ¿Cuántos 20. hiciste? Hice 1 año, 9 meses, 17 días. Y salí en probatoria. Wow. Pero fue porque mi abuelito me dijo, mi abuelita dejó de ir a la prisión porque yo empecé a hacerme tatuajes. Y yo sabía que tú no podías tatuarte, ni rayarte, ni arañarte, ni por muerto, ni por nada. Lo tenía aquí en la mente y en mi corazón, pero me Pero importó un pito. ya no te controlabas tú. Me los hice. Mi abuelito dejó de ir y de momento fue porque el Señor lo mandó. Y le dijo, dile a tu hijo que si se tranca conmigo en ayuno y se arrepiente de todo corazón y se humilla, yo les abro las puertas de la cárcel. Y ese mismo día, como él no me veía de lejos, yo le dije, mira, yo me voy a trepar un palo, man, cuando tú estés despidiéndote, la mano que saque un pañuelo rojo y te haga así, ese soy yo. De esa manera yo te voy a estar pidiendo perdón. Y si tú me levantas la mano, porque estás viendo el pañuelo, yo voy a entender que tú me perdonaste y yo me tranco con Dios. Y le dije al Señor, si es verdad que tú abres los portones de esta cárcel, yo estoy dispuesto a ir a África, a engancharme encima de 2 leones a predicar tu palabra, pero sácame. Él me sacó, él cumplió. Y han pasado un montón de años, estoy loco por ir a África, para engancharme los leones. No me importa si tienen dientes. Pero que te digo, él cumplió su parte y me ha cuidado. Wow. Yo tuve 14 años después de eso, que ni fui a iglesia ni fui a nada. Me busqué 72, porque yo me olvidé de esa promesa. Otro caso. Otro caso, sí, varios casos. O sea, estuviste entrando y saliendo. Me puse peor, ahí me arrestaron y me fundieron. Vamos a una pausa ahí Amén. y vamos a, porque dejamos a la pastora a los 16. Amén. Ya vamos por ti, ¿qué edad ya Amén. tú tenías ahí en el segundo caso? En el segundo caso ya yo tenía como 20 y algo de años. Ah, no, hay que darle, hay que darle volumen a la juventud de la Amén. pastora. Pastora, te sales de la iglesia, empiezas a salir con tu hermano. Sí. Empiezas a ver, me imagino, glamoures, empiezas a ver Sí, sí, que el sí. dinero es como si nada. Cómo se movía el dinero. Yo recuerdo que él salía de las peleas que hacía y pues nos íbamos a veces para el hotel o para algún sitio, ¿verdad?, a celebrar la victoria de él. Y yo estaba acostumbrada que él, pues, o sea, en ese ambiente, pues, él cobraba lo que el contrato, ¿verdad?, había firmado por la pelea, pero también por debajo de la mesa se hacían, ¿verdad?, apuestas y ¿verdad?, se cogía dinero también de esa manera. Yo recuerdo que íbamos al hotel y él, o en la casa, a veces está en la misma casa de él, y él cogía una maleta o un bulto que tuviera lleno de dinero. Y entonces él metía la mano, ¿verdad?, en ese revolú de dinero que tenía y sacaba así un montón y lo metía dentro de una bolsa de papel. Y venía y me decía, toma, eso es para ti. Y entonces cogía un billete de 100, lo llenaba de cocaína y me decía, toma, eso es para ti. Estoy hablando, yo tenía 17 años, Wow. 18 añitos, y eso era lo que yo estaba ya acostumbrada a eso era muy ¿Vivías normal con para tus mí. papás para Sí, eso todavía? sí, yo vivía con mis papás. Ya después de ahí, yo tenía como unos 18, ya yo estaba envuelta prácticamente en casi de todo. Y entonces ahí conocí el papá de mis hijas y ya yo quería salir de mi casa porque ya yo no... ¿En ese ambiente o fuera de ese ambiente? En ese mismo ambiente. En el del boxeo En y el eso. del boxeo. Él no era boxeador, pero pues era uno de los fans, de mi hermano, y lo conocí entre las amistades de él. Y entonces ya yo quería salir de mi casa porque ya lo más que a mí me atormentaba allí era el hecho de que yo veía que a pesar de que yo estaba haciendo tantas cosas negativas, yo no lograba tener la atención de mi mamá. No lo lograba. No lo lograba. So,
cada vez las cosas que yo hacía eran más fuertes, hasta que el punto en que yo dije, yo quiero salir de aquí, de mi casa, yo me voy, a mí nadie me va a poner la atención. So, no te enamoraste, fue que No, yo me casé con él por salir. Yes, para salir de la casa. ¿Y te casaste con él? Y me casé con él. Me casé con él allí mismo en mi casa. 18. A los 18 años, casi 19. Y entonces de ahí, a los 6 meses, él me trajo para acá, para Estados Unidos. Estados Unidos. Ajá, entonces aquí pues después en el matrimonio ya él también usaba droga. So, yo continué el mismo ciclo, ¿verdad? Con él. Cocaína. Ajá, de cocaína, sí. Y entonces a los par de meses de estar casada, salí embarazada, tuve la nena, pero ya después de ahí el muchacho estaba en el mismo ambiente, entonces ya yo tenía una responsabilidad un poquito más fuerte porque tenía la nena a cargo, y entonces pues yo traté, ¿verdad?, de enderezarme un poquito para poder atender a mi hija, pero aún así pues todavía estábamos en el mismo ambiente. Salgo embarazada de nuevo de una segunda niña, y ahí ya yo dije, no voy a parar, esto tiene que terminar, porque yo sabía que el muchacho no me iba a atender, ni iba a atender a mis hijas, y yo estaba en ese mismo ambiente siempre, no salía de ahí, y entonces me divorcié, decidí divorciarme, me aparto, ¿verdad?, del muchacho, trato de echar para adelante yo sola, pero todavía con el mismo, ¿verdad?, con la misma amargura aquella que tenía, ¿verdad?, en el corazón. Mi familia estaban allá en Puerto Rico, yo estaba por acá, me mudé para Cleveland, Ohio, y entonces ya cuando mis hijas tenían yo diría que como unos 10 o 12 añitos, ¿verdad?, entre 10 y 12, yo conocí otro muchacho que me casé con él, pero este muchacho usaba heroína, y él me introdujo, ¿verdad?, a eso. Y entonces ya ahí pues ya pasaron tantas cosas, me seguí envuelta, ¿verdad?, lo que era la heroína, me rompí el brazo. Una pregunta, ¿y por qué te casabas con esos muchachos? Yo pensaba que era alguien que me podía atender. Todo el mundo se va y convive, pero ya oigo que sí, te casabas. Yo me casé porque algo que mantuve siempre en mi corazón era que yo no creía en eso de estar así con diferentes hombres. Yo no era ese tipo de persona de estar brincando así, ¿verdad?, con diferentes hombres, pero siempre sentía que era una forma de tener algo más seguro o más serio. La seguridad. Exacto. Ajá. Lo hice de esa manera. Pero ese muchacho empezó a usar la heroína y empezó a vender, y yo pues me metí. Ahí fue donde yo empecé a usarla y empecé también a venderla. Yeah. ¿Aquí en Estados Unidos? Aquí en Estados Unidos, cuando vivía en Cleveland, Ohio. Yeah. ¿Qué edad era ya eso? Ya ahí yo tenía unos 26, 27 años, aproximadamente, casi 30. Y ahí yo empecé a hacer todas esas cosas. Ya ahí me fui. Me separé de ese muchacho como unos 4 años después y me quedé sola. Y ahí entonces yo empecé, ya mis hijas estaban más grandecitas. Y ahí yo empecé a hacer cosas un poquito más fuertes. Yo llegué a Chicago en un tiempo. En Chicago mi hermana era la mayor. Ella es lesbiana. Y entonces todo el ambiente que yo conocí allí también fue ese. Ya yo estaba en vicio, bien fuerte. Y entonces... ¿Y tu hermano cuando te vio en esas condiciones, qué pasó? Ellos no me vieron en esa condición porque ellos murieron ya después. ¿O ellos habían ya muerto? Sí, mi hermano mayor, el mayor ya había muerto. ¿El boxeador? Los dos fueron boxeadores. Los dos fueron boxeadores. Sí, pero el famoso. Pero el famoso había muerto, sí. ¿De qué murió él? Él murió de un edema pulmonar, pero fue por causa de una sobredosis. ¿O también estaba Sí, él también estaba en eso porque él se descuidó mucho en el boxeo, él se descuidó mucho y como le digo, las victorias se celebraban así. Llegó un momento en que pues perdió el control. Entonces... ¿Y tus papás murieron antes o después? Mis papás murieron después que mis hermanos murieron. Sí. El mayor murió en el 87. ¿Y no conocieron al Señor? No. Murieron sin... Murieron sin... ¿Tus hermanos también? Sí.
Sí, mi mamá tenía conocimiento porque ella cuando pequeña había asistido a la iglesia porque la familia de ella, su mamá era cristiana, pero después que ella se casó o antes de casarse con mi papá, pues ya ella pues se separó de todo eso. Mi papá era católico, bien estricto, bien... Un dato curioso porque qué casualidad que tú fuiste la que fuiste a la iglesia y Sí, que fuiste a una entidad cristiana sí, y que sea la que estés viva. sí, O sea, un dato de conocer porque ahora mismo la gente piensa que esta persona entró 6 meses nada más, que pudo haber entendido con el Señor o que pudo haber logrado con el Señor. Pues yo creo que mucho, mira tu vida. O sea, ese añito y medio, el Señor quizás para la gente no fuiste a los ojos agradables, pero ante el Señor sí. O sea que sí vale la pena, aunque sea una visita a la iglesia, porque te puede preservar una vida. definitivo, Ya, eso es un dato definitivo. que me llama mucho la atención. Sí. Entonces, ya tienes 26, 27, dejamos al varón en 22. Cuéntame entonces, porque ahora me está dando curiosidad porque ya tú no estás en tú estás en Puerto Rico, ella ya está por Chicago. Entonces, ¿cómo se conocen? O sea, porque me imagino que no se conocen en la iglesia, lógico. Pero ¿cómo se conocen? O sea, ¿cómo tú saliste de Puerto Rico o ella volvió a Puerto Rico? ¿Qué fue lo que pasó? Tremendo. Mira, yo soy de Ponce y ella es de Toa Baja. Año 1998 es cuando tengo la sentencia de 72 años. Pero Cristo entra a la celda y me dice Josué Samuel. De allí nadie en la cárcel conoce ese nombre ni el juez que me sentenció. Y yo sé que es Jesús, endemoniado, peleando con el abogado, peleando con todo el mundo. Y él traspasa la reja. Y me dice Josué Samuel, soy yo Jesús. Yo tengo el poder para vestirte con escamas y hacerte invisible delante de la justicia de los hombres. Si obedeces mi voz y predicas mi palabra. Y después me quitó la hoja de sentencia, la metió en un folder que él tenía y me dijo, y cambio tu historial judicial por un pasaporte a las naciones. Y él tenía un pasaporte en la mano y yo lo toqué. Y cuando yo lo toqué, él se fue, desapareció y se quedó la hoja así bailando y me cayó en los pies. Salgo. No quiero estar más en donde jangueo porque ya tengo enemigos y todo eso y no quiero hacer sufrir más a mis viejos y agarré un vuelo. Caigo en la Florida, pero no busqué de Dios. ¿Quién vivió en la Florida? En la Florida nadie, yo me fui solo. ¿Tú tomaste un pasaje y te fuiste Sí, a la Florida? me fui. Wow. Pero eso también viene de parte de una profecía porque mi mamá al año de nacido se encandiló conmigo porque estaba gordito y bonito y ella quiso traerme para Estados Unidos porque yo era símbolo de dinero. Y mis abuelitos, para no tener pleito con ella, me dejan ir. Y orando otra vez, mi abuelito, Dios le muestra que yo estoy lleno de cable y de juco y de máquinas en un hospital. Y le da el nombre del hospital, la calle y todo, y el día de vuelo y todo, y el taxista que lo va a recoger en el aeropuerto. Wow. Recordemos que, ¿verdad?, él no sabía leer ni escribir y el director del hospital firma con la mano de él para entregarme. Ahora, él no sabe inglés, no sabe nada y Dios le muestra todo eso que yo te dije. Él agarra un vuelo, se va, saliendo del aeropuerto, sale el taxista. ¿Para dónde va? Y yo, Dios bendiga, Dios te bendiga a ti también, tú eres cristiano. Y yo, mira, es que estoy buscando la calle tal, que hay un hospital. Oh, claro que sí, yo sé dónde es. Y por el camino, pues él le explicó y que sí, ok, lo esperó y todo. Me sacó del hospital y me montó en el avión y me trajo. En Florida. De Nueva York a Puerto Rico. Pero él me da una profecía en sus brazos y me dice, Okay. tú vas a salir de Puerto Rico cuando tú puedas cargar las maletas en la mano. Yo lo que tenía era un año. Ahora es el día del cumplimiento. Me voy con las maletas en la mano.
Y él me lo dice cuando yo estoy en Miami. Se cumplió la palabra que el Señor me dio para ti cuando tú tenías 1 añito de nacido. Porque pudiste cargar tus maletas. En aquel tiempo él fue el que las cargó. Entonces yo no busco de Dios y empiezo a brincar del hotel a una casa abandonada, a estar bajo los puentes, a jugar en las tiendas. Ya tenía ya la costumbre de vivir Sí, así en tenía la que calle. vivir así porque el dinero que yo me traje de Puerto Rico lo gasté metiéndome droga. ¿Cómo es que una persona, yo tuve bastantes personas, tíos, y siempre me he hecho esta pregunta, ¿cómo una persona puede gastar tanto dinero en droga? Explícanos bien porque hay madres que no creen esto. Hay madres que no creen que una persona gasta $600 al día O más. o más. Explícanos cómo una persona puede meterse o cómo es esto que una persona gasta tanto dinero diario en droga. Okay. Si lo hacemos bíblicamente, había un gadareno que tenía 2000 demonios. Y sin embargo, los cerdos no pudieron resistir un demonio cada cerdo. Y el ser humano, en mi caso, yo era un científico. Yo cuando no me metía crack, pues usaba heroína. Cuando no usaba cocaína, o si hacía speedball, o marihuana, o pastillas, o licor, o lo que fuera. Todo lo que me arrebatara. Si me decían que era una raíces de un árbol mezclado con brega de cajetera y aceite de transmisión ponía uno loco, yo lo hacía. Y si decían que allá se murieron 3, esa era la buena, para allá yo iba. Así me tenía Satanás. Y entonces, como ya no conseguía trabajo, no tenía ID, no tenía nada, no tenía amigos, no tenía familia, no podía decir mentiras para Western Union, MoneyGram ni nada de eso. Tenía que robar en las tiendas, robar en los aeropuertos, las maletas. ¿Qué Hacer le trampa. pasaba a tu cuerpo que tenías que estar todo el tiempo metiéndote Sustanciado, droga? sí. Vivía con odio, vivía con insatisfacciones, vivía con trauma, con complejos. Recuerda que soy un niño. Mi abuelito nunca fue a la escuela a buscar a retratarse conmigo por un premio. O sea que no solamente es algo de cuerpo físico, no es que el No, cuerpo te también, la pide, sino es sí, emocional, también, sí, sentimental. porque si llueve te metes droga y si hace sol te metes droga y si nace un pejo chihuahua o se muere una cotorra, como quiera te va a meter droga. Ay, mi madre. Bien, esa O es sea, la vida de exacto, cualquier cosa excusa es para buena. meterte droga. Exactamente. Entonces, cuando tú no la tienes, es- se manifiesta físicamente unas reacciones que son incontrolables. Fuera de todo lo que es físico, de evacuar, retortijones, náuseas, etcétera. Es un desespero tan cañón que tú lo que te quieres es morir. Ahora con tu conocimiento, ¿qué tú dices hoy? Cuando tú estabas en ese tiempo no lo entendías y buscabas droga, Ujú. lógico. Pero ahora con el entendimiento claro, ¿qué tú puedes decirme de esas manifestaciones? Ya no operan en mí. No, pero ¿qué tú puedes explicarnos qué realmente eran esas manifestaciones? ¿La droga era lo que necesitabas o era algo espiritual? No, era más espiritual. El diablo viene a matar, robar y destruir. Esa es su naturaleza. Y había propósito en mí. O sea, que la mientras, alteración era de demonio. claro, Eso es lo que tú entiendes hoy. mientras mi nombre era mencionado en los cielos para propósitos grandes, Satanás escuchaba o sabía, porque yo hasta en los bleachers me hablaban los predicadores, arrebatados, pegado un poste de luz, me hablaban los predicadores en las iglesias, cuando yo iba buscando para que me dieran un cafecito, en donde fuera la palabra del Señor llegaba a mi vida. Entrégale tu corazón a Cristo para que tú veas. Tú eres predicador sin gente no. So, tuviste muchas oportunidades de escoger la enderezar mi liberación vida. verdaderamente. Sí, Entonces, tú aconsejas que una persona que nos esté viendo ahora mismo y esté viendo este video y estén drogados, tu consejo es, debes de escuchar a esa gente y debes de buscar a Dios.
Correcto. O sea, no volver a meterte una bolsa de droga. Así es. Y que Dios tiene el tiene, poder para cambiar tu vida de está. una manera definitiva. No hay droga, no hay demonio, no hay potestad sobre la faz de la tierra que impida que la mano de Dios sea bienhechora para ti al momento en que tú le digas, sí Señor, me rindo. Estoy hecho canto. El único que puede vergar con los pedazos en mi vida eres tú. Porque yo lo viví, no una vez, varias veces. O sea, caer 27 veces preso en Miami, Florida, un lugar donde yo no conocía a nadie, aún con la experiencia aquella que era para vivir a los pies de Cristo. Y estar viviendo bajo un puente, tropezándome con serpientes, con ratones, con cucarachas, mi piel amarilla, mis pies hechos canto, que yo dejaba estelas de sangre en el piso, buscando cigarrillitos en los zafacones de los hospitales, comiendo de la basura. Cuando en mi casa mi abuelita me hacía sopa de bacalao. Wow. Mi abuelito me hacía un pote de Chef Boyardee y a veces se quedaban 2 y 3 días allí por yo estar metiéndome droga, sin bañarme. Teniendo gente buena que me amaba, gente ingenieros, abogados, doctores, amigos que estudiaron, que lograron sus sueños, que decían, si tú eres buena gente, chico, tú eres inteligente, tú lo que te mata es que te metes droga. Así no vas a ser feliz a ninguna mujer, ni vas a lograr nada. ¿Sabes? Yo estudié en la universidad, estudié para ejercer una carrera de Derecho. Yo tuve la oportunidad de pedir una clemencia ejecutiva a 2 gobernadores de Puerto Rico. Yo hice un libro de poesía. Soy el primer convicto en salir de una institución carcelaria e ingresar a una institución universitaria a hacer un libro de poemas. Pero yo no vengo con eso al evangelio, de que yo era o esto, y este es mi background. Yo lo único que quería era ser libre de la adicción a drogas. Y tuve que volver a mi origen, volver a Cristo, volver a aquel que me cuidó desde niño, que me cuidó cuando yo tenía sarampión, cuando tenía dengue, que me consolaba en las noches, cuando yo no entendía muchas cosas, porque aquel tiene su mamá y yo no, porque aquel papá es conserje y es policía y yo no tengo papá, porque mis abuelitos no vienen a esto, porque yo no puedo usar disfraces de Halloween, y esas cositas de niño, ¿ves? Porque ellos no me las explicaban, eran tabú. De Florida, después de esa experiencia, yo dije, maldigo Miami y todo lo que tenga que ver con Florida, me voy para Cleveland. Para Cleveland. Pero esa ciudad ya... sí, porque mi abuelito y mi abuelita estaban en Cleveland. Mi abuelito se está muriendo. Y Cristo lo visita en el hospital. Y la señala con la mano así. Mi hermana, que quiso ser intérprete, le dijo, esos son 5 meses, yo me voy a casar y tú me vas a entregar. Y dice, no, mi hija. ¿Y qué año fue ese? Eso fue en el año 2003. 2003. ¿Y ese año donde usted estaba? Yo estaba en Cleveland. Uh-huh. ¿Ya te habías ido de Chicago para Sí, Cleveland de ya nuevo? me había ido de Chicago para Cleveland. Ya estaba ahí. Estaba en vicio. Una pregunta, pastora. Esto me está dando una pena tremenda que está llegando a la culminación, así que vamos a tener que hacer una segunda parte, porque ustedes tienen una vida que hay que contar. Tienen, yo creo que hasta 3 partes, yo creo. Pero quiero ir culminando con esta pregunta. ¿Tú crees que lo mismo que él testificó pasaba contigo? O sea, cuando tú estabas endrogada, estabas en ese mundo, Dios te hablaba, te mandaba personas, te predicaban, pero tu solución era droga otra vez. Yo no, a mí no me pasó de esa manera. Nadie te predicó. Yo estaba tan metida en el ambiente que todo lo que había alrededor mío era malo. Ok. ¿Ves? O sea, nadie No, iba de la yo iglesia. yo no tuve esa experiencia. O por ejemplo, como él, que él tenía conocimiento y tal vez en ese momento él sabía que había un propósito, que se había hablado de eso. Yo no. Sí, porque él ya tenía profecía Exacto, encima. ¿ves? Pero yo nunca tuve nada de eso. El tiempo que yo estuve en la iglesia cuando estaba joven, que me convertí, no me dio suficiente para yo entender que Dios tenía un plan
o un propósito conmigo, ¿ves? So, cuando yo salí y yo empecé a hacer todas las cosas que yo empecé a hacer, tampoco, pues no, las seguía haciendo sin pensar que Dios sí realmente, tú me entiendes, tenía un llamado para mí o tenía algo para mí, Pero porque ahora yo nunca lo vi. con el entendimiento que tienes hoy, lo mismo de él, porque quizás pues no te predicaban y eso, pero el entendimiento que tú tienes hoy te hace entender que no era algo normal y que necesitaba una bolsa de droga de nuevo. ¿Crees que es algo espiritual? Definitivamente. Ahora cuando Dios ya abre mi entendimiento, porque mi entendimiento estaba completamente embotado. Yo no tenía nada que ver con Dios cuando yo estaba afuera. ¿Ve? Pero cuando Cristo llegó a mí, definitivo, pues mi entendimiento se amplió. Entonces empecé a conocer y a Dios darme experiencias, ¿ve? Espirituales. Y entonces yo empecé a comprender que todo lo que yo estaba experimentando era porque había una influencia espiritual maligna en mí. Y entonces ya no era tanto físico, ya era que yo, él habló ahorita de que el Gadareno tenía legiones de demonios. Yo entendía que cada uno de esos demonios que estaban en mí exigían algo de mí. Wow. Yo sentía que cada uno de ellos me pedía algo. Entonces había que satisfacer eso. Y Entonces no, lo que quiero llegar, ¿verdad? Para culminar, para así entonces en una súper nueva ocasión que tenemos que hacerlo lo más pronto posible, entiendes que la persona que está viendo ahora mismo este video, que está en droga o está vendiendo droga, lo que tenga que ver con droga, no hay otra solución, no hay nada que no sea Jesucristo. definitivo. Entiende de que ni programas, ni pastillas ¿cómo es que se llaman esas pastillas? Suboxone, nada de eso. Esas cosas. Ni inyecciones, nada. Nada de eso. A mí lo único que me sacó del abismo donde yo estaba fue Cristo. Wow. Fue lo único. Ni el amor de mi mamá, ni la agonía de ella, saber que ella estaba a punto de morir, ni el amor de mis hijas, absolutamente nada de eso me ayudó a mí a que yo saliera de la condición donde yo estaba. Solamente el encuentro con Cristo Aleluya. fue lo único que rompió mis cadenas. Fue lo único que despertó mi mente y me dijo y me dio a entender que esa no era la vida para la que yo había sido, ¿verdad?, creada, para la que yo había nacido. Fue Dios. Dios fue el único que trató conmigo. Aleluya. Él fue el único que Wow. pudo conmigo. De verdad no hubo nada, absolutamente nada afuera que me pudiera a mí decir que yo podía cambiar. No La había gloria nada. sea para Dios. Amén. Josué, Gualesca, de verdad les agradezco muchísimo y conocerlos, ¿verdad? A donde han llegado ahora, pero yo quisiera que los que están detrás de cámara, que van a estar viendo el video, los conozcan. Amén. Y conozcan cómo ustedes dos empezaron, que esto está comenzando. Ve, y quisiera, ¿verdad?, que tuviéramos una nueva oportunidad, vamos a ponerle bien, Amén. para así entonces darle a ese, ¿verdad?, la continuación. Esto va a continuar porque necesitamos escuchar cómo se conocieron, qué pasaron juntos. Bueno, se van a sorprender con estas historias. Y también, ¿verdad?, que queremos pues conocer la vida del pastorado, ¿verdad? ¿En qué quizás influyó? Todas esas preguntas que vamos a hacer, ¿cómo influyó el pasado y les ha funcionado en el presente? Por ejemplo, en un pasado se conocen. Ahí es que andan juntos para arriba y para abajo. Y cómo eso pues les ayuda en el día de hoy. Lo ve porque, por ejemplo, yo y mi esposa nos conocimos también en la calle. Y la relación que tuvimos en la calle, pues nos ayuda hoy en día pues a permanecer recordando de dónde Dios nos sacó y echando hacia adelante con esa fuerza que empezamos. ¿Lo ves? Porque hay mucho, por ejemplo, ¿cuántos años llevan de casado ya? 16 de casado y 19 juntos. Ahí estoy llegando al punto. ¿Cuántos matrimonios hoy, pastores, están separados? ¿Cuántos evangelistas están divorciados? ¿Cuántos profetas andan solos porque su esposa lo abandonó?
Ve, y todas estas cosas detrás de esas cámaras van a haber gente que necesitan oír por qué ustedes están juntos y que les ha funcionado. Pero eso ya es para la próxima. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga y será Amén. hasta la próxima ocasión. Amén. Amén. Muchas Gracias por tenernos. Y Amén. confiamos en que esa segunda parte pues podamos, si se da una tercera, pues amén. Amén, hermano. Bueno, Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén.